Guerra de castas. Historia de la sublevación maya. Se habla de la guerra de castas como ese movimiento social que nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron hacia 1847, sobre todo contra lo que llamaban, o lo que algunos historiadores han dado en llamar, la población de blancos, criollos y mestizos, que se encontraban mayoritariamente en la parte noroccidental de la península de Yucatán. Una guerra que costó cerca de 250,000 de vidas, según algunos datos, y que terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan, Santa Cruz, por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Una fecha sin duda importante para la historia de nuestro país, aunque también un tanto desconocida. Por eso es que estamos desarrollando este programa especial en torno a la guerra de castas, hablando con personajes que lo han estudiado desde adentro. Y tenemos como invitados este día a Georgina Rosado, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán en Ciencias Antropológicas, maestra en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. También contamos con la compañía de Carlos Chablé, promotor de la cultura maya, periodista, cronista de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, y también de Gilberto Avilés Tax, doctor en Historia por el CIESAS, maestro en Ciencias Sociales aplicadas a los estudios regionales por la Universidad de Quintana Roo. Y a los tres les agradezco que nos acompañen en este programa especial de Radio Educación para reflexionar en torno a este tema. Y entremos directamente. La intención es que sean ustedes quienes nos cuenten de alguna manera qué es la guerra de castas, qué ha significado la guerra de castas para la historia regional, pero también para la historia nacional. Me gustaría comenzar con usted, Carlos, pensando en esta idea de un movimiento que se dio en una parte muy específica de nuestro país y que sin embargo pareciera un tanto desconocida para el resto del país. ¿Cómo lo observa, cómo lo reflexiona, Carlos? Bueno, de entrada, gracias por el espacio. La llamada guerra de castas, debo decir primero que nada, tuvo sus primeros estallidos, por decirle así, en el año de 1842. En 1842 ya existían inconformidades y ocurrían levantamientos en algunos lugares de la península de Yucatán. Un grupo de investigadores mayas, la mayoría, se dedicaron en 1996 a investigar sobre las cartas que se lograron obtener de esa época y demuestran que desde 1842 habían levantamientos. Esto se recrudece en 1847 y estalla, al menos la historia oficial lo dice así, el 30 de julio de ese año, cuando Cecilio Chi ataca Tepic de manera relampagueante y aniquilando en su mayoría la población blanca del lugar. Sin embargo, hay que decir que el estallido o la primera acción bárbara que se dio fue el 26 de julio, cuando el gobierno yucateco decide ejecutar a un líder maya conocido, a Manuel Antonio Ay de Chichimilá, al ser descubierta una carta, por cierto, que iba dirigida a otro de los líderes del levantamiento que organizaban. Le llamaron guerra de castas y digo yo, le llaman de manera equivocada, porque este gran levantamiento maya iniciado en julio de 1847 era esencialmente un levantamiento que buscaba impedir que continuara el despojo del territorio al pueblo maya. Acordémonos que ese año o esos años
eran los años del naciente capitalismo, en el cual convertir a la tierra como propiedad privada era esencial, tiempos de liberalismo económico, y se buscaba despojar a nuestros ancestros y ancestras de su territorio para asentar en ellos ranchos, haciendas azucareras, ganaderas, y luego las haciendas enequeneras, como conocerás. Y en ese sentido, se está muy lejos de aceptar, o yo estoy lejos de aceptar que se tratara de una guerra de castas, sino que fue una guerra o un levantamiento maya, un gran levantamiento maya, organizado por mucho tiempo, esencialmente anticapitalista, que protegía su territorio, evitando el despojo. Y también debo decirte de que pues, es la continuidad de la resistencia. En 1517 nos descubren lo que es esta parte de Quintana Roo. 1519 intentan iniciar la guerra de conquista de nuestros pueblos, pero no lo van a lograr sino hasta 1544, ya que no pudieron en 1519 sojuzgarnos, se van y deciden entablar la guerra y conquistar Tenochtitlan en 1521. Luego regresan de este lado en 1522, 24, sus intentos, nuevos intentos de conquista, y no lo van a lograr. A esta parte que hoy conocemos como Quintana Roo, no lo van a lograr hasta 1544, después de un gravísimo genocidio en contra de nuestro pueblo. Acuérdate que primero se funda Mérida, Campeche, y muy al final, en 1544, surge Bacalar como una avanzada del colonialismo que fue reiteradamente tomada por nuestros abuelos, y así fue la resistencia prolongada. No te voy a hacer toda la historia de la resistencia, pero entre ese año y 1761, el levantamiento de Jacinto Canec en Quisteil, en el centro de la provincia de Yucatán. Pero en ese lapso ocurrieron diferentes levantamientos, y de 1761 hasta llegar a 1847 también hubieron una serie de levantamientos, y el más grande, el más importante, fue este del que estamos hablando hoy, y que no va a concluir realmente hasta 1977 en la península de Yucatán, en Chemash. Es lo que podría decirte al respecto. Gilberto, Por el momento. Gilberto, sin duda con lo que está diciendo en estos momentos Carlos, hay que acercarse a esta historia con una mirada distinta. Hay que atender los antecedentes antes que pensar en un solo periodo. Sí, 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 sí me escucha, ¿verdad? Sí. No, pues sí, lo que dice de Carlos Chablé, los antecedentes son de larga duración, ¿no? La idea era de que en el siglo XIX fuese el siglo más atroz para respecto a los pueblos indígenas en todo México, ¿no? Y Yucatán no es la excepción, ¿no? Esta idea del pacto colonial que se dio entre las élites blancas, ¿no? Españoles y mayas en la colonia fue roto completamente, ¿no? ¿En qué consistía este pacto colonial? Es decir, había tributo, había exacciones en la colonia, había cargas impositivas, ¿no? Y también con respecto tanto la corona como el otro poder, el poder eclesial. Pero había también espacios, había subsistencia de la milpa, subsistencias agrícolas, había, ¿cómo se llama?, una cotidianidad indígena dentro tanto en los pueblos como fuera de los pueblos, en el monte, ¿no? O sea, la tierra, sobre todo la tierra, tanto en el sur como en el oriente, era completamente libre para la población indígena, ¿no? ¿Qué sucede a partir de las reformas borbónicas de 1760, 1770, ¿no? Que la antigua perspectiva de la tierra que estaba con los austrias, ¿no? Fue modificada y empezaron, ¿cómo se llama?, a dividir, empezaron a, ¿cómo se llama?, la cuestión de estas
de poner cotos a la tierra maya, a la milpa, ¿no? Este es un proceso que viene desde 1660, incluso hasta dicen que, ¿cómo se llama?, que la rebelión de Quisteil también vio esto, ¿no? Vio esto de lo que estaba viniendo, ¿no? Con respecto a las poblaciones indígenas, con respecto a la milpa maya, ¿no? Llega el siglo XIX, llega, ¿cómo se llama?, la independencia, que no fue tal en 1820-21 con respecto a la población maya, y durante 20 años, ¿no? Yo estoy hablando hasta de un periodo de 40 años, de 1800 hasta 1847, los antiguos territorios indígenas en el sur y en el oriente fueron completamente fueron puestos en jaque por el avance de este primer acorde capitalista que dijo Carlos, ¿no? Es el avance azucarero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues no hubo relación con Cuba, porque Cuba siguió siendo parte de la corona española, ¿no? Y pues los yucatecos, que somos muy dados a comer lo dulce, ¿no? Nos azuquitar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues no teníamos azúcar. Entonces hay que ¿cómo se llama? Las antiguas, las pequeñas haciendas azucareras que habían en la colonia, pues había que hacerlo más, ¿no? Entonces, el avance del capital desde Tecash hasta Peto, ¿no? Después de Valladolid hasta Tiozuco, era tierras de los mayas, ¿no? Entonces la milpa fue completamente sojuzgada. Entonces la respuesta que se dio fue este movimiento indígena de un gran calado, ¿no? Que, coincido, es una guerra social, es una guerra agraria, es una guerra también incluso hasta de derechos, porque los mismos mayas, cuando se levantaron en armas en 1839, 1840, con la rebelión de Santiago Imam, ellos querían decir, ¿sabes qué? Se está haciendo un nuevo estado en Yucatán y queremos formar parte de ellos. Queremos no ser ¿cómo se llama? Una parte de la población de segunda categoría. Y eso, ¿cómo se llama? Lo que significó esta cuestión de los inicios de la guerra, ¿no? Yo, nada más si me permite, ¿no? Hay una cuestión que puedo señalar. Tal vez, obviamente, el corazón de la rebelión es maya. Sabemos que toda la península es maya, ¿no? Pero no hay que descartar a las otras castas que diría Jorge Canto Alcocer, un texto que habla sobre Bonifacio Novelo, que señala su origen mestizo pardo, y esos pardos son africanos de Bonifacio Novelo. También había poblaciones mestizas, soldados de Crusoe, bueno, que iban a ser Crusoe, al inicio, que eran tanto mestizos, había blancos, de hecho, incluso algunos negros de Belice se integraron, ¿no? Posteriormente se integrarían hasta chinos. Hubo descendientes, ¿cómo se llama? Como el gran Paulino Yamá. Hay otros, en el reciente, ¿cómo se llama? El señor que creo que acaba de morir, ¿no? Entonces, fue ¿cómo se llama? Un levantamiento donde las distintas castas sojuzgadas tuvieron cabida, ¿no? Y la idea, ¿cómo se llama? Que ha rescatado Georgina Rosado, es que también la mujer tuvo una cuestión muy importante, en este caso la perspectiva de María Huicap, que es revolucionaria, porque la guerra de castas que hemos visto nosotros, que han visto todos los investigadores, ha sido casi hasta machista, ¿no? Dicen que las mujeres que están haciendo, no, pues nada más están en la retaguardia, en los pueblos, pero los soldados son los que van a la avanzada, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que, ¿cómo se llama? Que había también mujeres en ese sentido, ¿no? Y yo empezaría con esto, ¿no? Primero, ¿no? Una visión, desafortunadamente, Gilberto, que pareciera prevalece en gran parte de la historia que se ha escrito. Y sin duda es importante esto que dice Gilberto, Georgina, porque si es el rescate, si es la mirada, si es un acercamiento desde otra arista, lo que
pocas veces se daba a través de la mirada femenina, pero también de una mirada que no solo observa a la mujer como a una parte importante dentro de este proceso, sino que también habla de la historia y que refleja la importancia que pudo tener en esta reflexión histórica, Georgina. Así es. Mira, el papel de las mujeres ha sido invisibilizado, se ha silenciado por el machismo, por la misoginia. Reed sí habrá aportado muchos datos, pero también aportó muchos equívocos y mitos, como por ejemplo, él cuando habló de María Wicap decía que era una figura seguramente inusualmente fuerte, porque las mujeres mayas en esta cultura nunca habían tenido un papel protagónico. Cuando hay muchísima información hoy en día, arqueológica, histórica, antropológica, que niega esta afirmación de Nelson Reed. Yo quisiera señalar que efectivamente lo que pasó en Yucatán es en mucho una respuesta al avance del capitalismo, el crecimiento de las haciendas, ocupando las tierras comunales de los indígenas mayas, es producto de este avance del capitalismo, del desarrollo de las comunicaciones, de la mercantilización de la economía, que llevó a que muchos mayas que vivían en sus tierras comunales en unas cuantas décadas se convirtieran en peones de estas haciendas. Pero no hay que olvidar que estos peones no solamente eran hombres, habían peones mujeres, mujeres que sufrieron una forma de esclavitud encubierta, porque si bien estamos hablando de un capitalismo que se está desarrollando, pero que también se aprovecha de otras formas de producción no capitalista, como es la esclavitud. Y esta esclavitud la sufrieron hombres mayas, pero la sufrieron también mujeres mayas. Hay investigaciones, yo en mis recorridos de trabajo de campo, entrevistando a mujeres de avanzada edad, que a su vez les habían contado sus abuelas cómo en las haciendas había el derecho de pernar. Este derecho de que cuando la mujer se casaba, la primera noche la tenía que pasar con el patrón. Pero además había otras formas de abuso sexual, muchas fiestas que habían en las haciendas con los zulop. Parte de lo que le ofrecían a sus invitados era la sangre virginal de las mujeres mayas. Y esto no eran casos excepcionales, esto era lo común. También era muy común que se concertaran matrimonios obligatorios. Al hacendado le convenía tener más trabajadores y por lo tanto que los peones se casaran y tuvieran hijos. Entonces los ponían en filas y les decían, escoge, y tenían que escoger a su pareja y les daban 2 mudas de ropa, un petate y ya, tenían que establecerse como un matrimonio con la encomienda de tener hijos. Entonces, con esto quiero decir que junto con las razones que han señalado Carlos, Gilberto, de efectivamente las subvenciones, los impuestos, el crecimiento de las haciendas en territorios comunales de los mayas, está la esclavitud y la explotación que estaban sufriendo los peones, hombres y mujeres en las haciendas. También no hay que olvidar que en esas haciendas efectivamente había mulatos, había chinos, después trajeron coreanos, yaquis, mayos, como castigo a sus propios levantamientos, y por lo tanto, si bien la mayoría eran personas de origen maya, había un mestizaje que es innegable. Quiero señalar también que en la zona de Quintana Roo, en los mapas de aquel entonces, se pone como terrenos baldíos, y eso, el actual Quintana Roo. Y eso es porque ni las encomiendas y las haciendas lograron una gran penetración entre los piratas en la costa y los levantamientos mayas. Esta zona, si bien había sido parcialmente colonizada, se había convertido en una zona de refugio de los que escapaban de las haciendas y de los que nunca fueron colonizados. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque cuando se funda Xbalana en 1850, es verdad, están todos los Khrushchev que se levantaron, que casi ocupan Mérida, pero también hay habitantes
que ya estaban en el territorio de Quintana Roo. ¿Por qué es importante esto? Porque la nueva nación de los Krusov, pues es una nación mestiza, sincrética, donde se retoman elementos sí católicos, pero también elementos propios de la cultura maya ancestral y prehispánica. Esto tiene que ver, es muy importante para entender el papel de las mujeres. ¿Por qué es muy importante esto para entender el papel de las mujeres? Porque en la cultura de los invasores, de los criollos yucatecos, permeada por el machismo y la misoginia, las mujeres no participaban en el sacerdocio ni tenían altos cargos de poder. Sin embargo, en 1850, cuando se funda Santa Cruz, Ixbalaná, en la primera proclama de San Juan de la Cruz, se dice literalmente que los primeros patrones de la Santísima son Venancio Puc, Juan Nahuatl e Hilaria Nahuatl. O sea, Hilaria Nahuatl fue considerada santa patrona, interlocutora de la Santísima, e incluso yo encontré documentos donde se señala que se le consideraba la reina de los Krusov. O sea, imagínense, este documento es muy fuerte y sin embargo, cuando lo citan historiadores extranjeros e incluso mujeres, y Dumont dice, seguramente fue un error de transcripción, o sea, la negación total, ¿sí? Y cuando muere Hilaria Nahuatl, que en 1860, y que incluso los periódicos de la época señalan que se había trasladado a las nubes, al cielo, para vigilar a los invasores y avisarle a los Krusov de la llegada de los enemigos. Había un pensamiento muy místico por parte de esta nueva nación. Pues en 1861 ya María Huicap gobernaba Muyil. María Huicap era hija de un gobernador de Muyil y se convierte en 1866 en santa patrona y considerada reina de todos los Krusov. No me quisiera alargar demasiado, pero nada más quisiera señalar un hecho que está muy bien documentado en cartas de los propios dignatarios dirigidos a María Huicap, en informes militares e informes de gobierno, que en 1866 Dionisio Zapata, yo tengo un documento hecho por el gobierno yucateco, donde se señala que se estaban teniendo acuerdos con Dionisio Zapata para firmar la paz. Y Dionisio Zapata se declara gobernador de los Krusov, reniega del culto a la Santísima, ¿sí? Se autonombra gobernador de los mayas y asesina a los líderes de ese momento. Pero Bernardino Ken, Bonifacio Novelo y Crescencio Pot, y tengo cartas suscritas por ellos mismos para dejar muy claro que hay evidencias concretas, documentales, y no por parte del gobierno yucateco, sino de los propios Krusov, se dirigen a Muyil, le piden ayuda a María Huicap. María Huicap comerciaba con Honduras a través de la laguna Chunyanché y les da pólvora, armas y 1,000 hombres que van a ir a Santa Cruz, van a asesinar a Dionisio Santa y a restablecer el culto a la Santísima. O sea, es una mujer la figura que logra unificar nuevamente a los Krusov, mantener la autonomía y la independencia. Desde ese momento, y hay muchísima documentación que lo corrobora, la consulta al oráculo, a la Santísima, se traslada a Tulum. María, que era viuda, se casa con Juan Pat para establecer alianzas con los mayas de Santa Cruz y se convierte en la reina, sacerdotisa y jefa gobernadora de todo el territorio Krusov. Bueno, pues este hecho tan importante y que ha sido muy bien investigado y documentado, fue ignorado por gran parte, no por gran parte, por casi todos los investigadores, incluso investigadoras. Muy pocos autores
mencionan a María Huicat de una manera muy limitada y distorsionada. Entonces, aquí quisiera, es ya nada más importante para eso. finalizar, que las mujeres tuvieron un papel importante, tanto en los motivos del estallido, sí, porque estaban siendo víctimas de violencia, sí, como en la conducción del levantamiento y en la sociedad maya de los Crusoe. Como se darán cuenta, hay mucho de qué hablar sobre este tema. Yo creo que para reflexionar al respecto deberíamos llevarnos más programas, pero bueno, vamos a una pausa rápidamente y regresamos con nuestros entrevistados para hablar acerca de la guerra de castas. Pues estamos regresando con Carlos Chablé, Georgina Rosado, Gilberto Avilés Tax para hablar de este proceso histórico que decíamos al principio un tanto olvidado desde diferentes regiones del país, pero como nos acabamos de dar cuenta, muy presente en la península y en toda esa región del sureste de nuestro país. Después de lo que esta introducción que fue bastante interesante, me gustaría preguntarles, Carlos, quizá para quienes no tenemos todo el contexto, ¿quiénes fueron los principales personajes que nos permitirían acercarnos a este proceso, a conocer lo que fue la guerra de castas? Carlos. Pues mira, si hablamos de personajes protagónicos, los conocidos en la historia o de los que hemos sabido a través de la historia oficial actual, pues había que hablar del lado de los yucatecos, pues de los gobernantes de ese entonces que involucraron a los mayas en sus luchas internas. Estamos hablando de los Barbachano, de Solís, de Méndez, oligarcas yucatecos que luchaban eternamente por el poder de un estado naciente después de la independencia, y en esas luchas internas involucraban a los mayas, ¿no? Mediante ofrecimientos. Y por el otro lado, pues entre los protagónicos de la lucha maya, del levantamiento y de la resistencia, pues se conoce mucho a Manuel Antonio Ay como nuestro primer mártir, el que fue ejecutado, el primer detenido y preso por los yucatecos por motivo del levantamiento, a Jacinto Paz, que era un líder maya en Tijosuco, y Cecilio Chi, otro destacado líder maya de Tepic. Se les califica como caciques, pero bien podemos decir que la mejor manera de señalarlos como batabes, como jefes. Hay que mencionar estos personajes, pero obviamente del lado maya hubieron muchos más, ¿no? Ya ves que destaca como fundador de Nojca, Santa Cruz y Xbalamna, actual Carrillo Puerto, capital del territorio maya rebelde, como nos llaman. Pues está José María Barrera, un mestizo que como otros participó en esas luchas internas de los bandos oligarcas yucatecos, y como muchos otros, ¿no? Y obviamente, como bien señala Georgina, hay muchos nombres de mujeres que no conocemos, hombres y mujeres que no conocemos como organizadores de levantamiento. La justicia, no siempre se hace justicia a todos, y hay muchos nombres de hombres y mujeres fuera de la historia oficial. Gilberto, previo a entrar ya directo al programa, Carlos y Georgina hablábamos de cómo estas historias se contaban mucho o se simplificaban, se contaban mucho desde el blanco y el negro sin ver los matices, que no era necesariamente una guerra entre blancos e indígenas, sino una guerra contra la opresión. ¿Cómo observas esto, Gilberto? Sí, yo creo que hay, así como dice Georgina, de que hay
hay personajes, por ejemplo, la cuestión femenina que no se visibiliza en toda esta historiografía de la guerra de castas desde el siglo XIX hasta el XX y hasta el XXI. También creo que existe otros maniqueísmos, ¿no? Ya hablamos de la cuestión de que sí fue, que no fue tan maya al inicio, ¿no? Hay un texto de ¿cómo se llama? Theodore Roosevelt, que habla de 5 mitos sobre la guerra de castas, desmitifica estos 5 mitos, y uno que tiene que ver con, señala a Roosevelt que en los primeros años de Santa Cruz había, ¿cómo se llama? Colonias de blancos en el santuario maya de Santa Cruz, ¿no? Es una cuestión que, ¿cómo se llama? Que a veces sí genera, ¿cómo se llama? Hasta ámpula, ¿no? Otro mito que no dice de ¿cómo se llama? Roosevelt, y que yo lo trabajé en mi tesis doctoral, tiene que ver con esta idea de salir de las miradas meridanas de la guerra de castas, ¿no? Es Mérida, la civilización meridana, la civilización yucateca frente a la barbarie, ¿no? De Santa Cruz. Y también salí de esa perspectiva, incluso hasta un poco romantizada, de la guerra de castas con respecto a lo de Santa Cruz, ¿no? Que son los buenos siempre de la película. No es cierto, ¿no? Cuando yo analicé un partido o una serie de pueblos que yo, el siglo XIX, en los textos del XIX los llama los partidos fronterizos, ¿no? Entonces yo rescato el concepto de los pueblos de frontera. Eran pueblos de frontera porque estaban al ladito de Santa Cruz. Entonces durante más de 40 años, los santacruceños, tanto los ejércitos de Crescencio Pot, de Bernardino Ken, hicieron una serie de incursiones a estos pueblos de frontera, que estoy hablando desde Peto hasta Valladolid, incluso hasta Iturbide por Campeche, ¿no? Y llegaban a saquear, así llegaban a, obviamente, rescatar todo lo que podían, municiones, bastimentos, mujeres blancas, ¿no? Porque había los líderes Khrushchev tenían, pues, el caso de Crescencio Pot, tuvo una mujer, una esposa, creo que de Tuncás, no me acuerdo, blanca, ¿no? Tuvo una serie de problemas que de 20 años hasta que la rescataron a esta persona, ¿no? Pero estos pueblos de frontera no se habían visibilizado tampoco, ¿no? Eran los que, ¿cómo se llama? Los que sufrían las arremetidas de los Khrushchev. Cada temporada de luna llena llegaban, etcétera. Tenemos cuestiones muy tremendas como la matanza de Tecash, y llega Crescencio Pot, ¿no? Baja por Sul, baja hacia la sierra, y fue una carnicería brutal donde no se respetó ni a mujeres, ni a niños, ni a viejos, ¿no? Una carnicería, y hay que decirlo también, ¿no? La guerra no fue una parte solamente fueron los malos, otros fueron los buenos, ¿no? Hubo carnicerías en los dos bandos, ¿no? Pero esos pueblos de frontera ahí estaban, ¿no? Y esos pueblos de frontera se defendieron tremendo, ¿no? Ellos hicieron, ¿cómo se llama? Son sociedades militaristas desde muy temprana edad. Hay documentos que yo tengo que a los niños desde los 12 años los preparan para la guerra. Los niños de Peto, niños de, ¿cómo se llama? De Tecash, ya están, ¿cómo se llama? Preparados para la guerra. De hecho, Roosevelt habla de que el partido de Valladolid es un partido de guerra, ¿no? Porque era un conflicto tremendísimo. Y los Khrushchev cincelaron esa frontera. Si usted va en Yucatán, va desde Peto hacia Valladolid, hay un camino muy bonito. Varios pueblos fueron completamente devastados, ¿no? Las iglesias derruidas. Entonces, un cincelamiento de la frontera que hicieron los Khrushchev. Y estos pueblos, pues, simplemente fueron militares, se enfrentaron con los Khrushchev. Hubo una cuestión tremendísima. Ahí rescato una historia ¿cómo se llama? De Marta la Negra. Cuando hablaba de, ¿cómo se llama? De la parte femenina, Marta la Negra era de origen, ¿cómo se llama? Obviamente pardo, en Peto. Hubo una arremetida de los Khrushchev y la señora se
puso en medio de, de la plaza pública con 2 machetes, era muy fuerte, y estaban siendo derrotados los de Peto, y el ejemplo de coraje que dio Marta hizo que tuvieran valor los otros soldados, no soldados, gente de la Guardia Nacional, eran campesinos, incluso decían, tenían una mano en el asadón y una mano en el fusil. Esas sociedades militaristas, sociedades que al final de cuentas, fíjese, ¿no? Hay un eslabón incluso hasta con la revolución. ¿Por qué? La experiencia militar que tuvieron esa sociedad les posibilitó a ellos que sus tierras no fueran enajenadas como lo que sucedió cerca de Mérida y otros puntos, la parte del Enequén, ¿no? Había una especie como de, muchos hablan de, hasta un pacto de la guerra, dicen, ¿no? De la guerra de castas. ¿Sabes qué? Nosotros somos los que cuidamos esta frontera, no nos toquen nuestras tierras, porque ¿quién las va a cuidar? Capaz y que nos unamos con los de Santa Cruz y hacemos otra guerra de castas, ¿no? Entonces, subsistió esta cuestión hasta finales del siglo XIX, cuando empieza ahora sí la pacificación de los Cruzó, ¿no? Muchos de la pacificación que se dio, muchos soldados que estuvieron en la pacificación con Ignacio Bravo, fueron parte de estos pueblos fronterizos que se fueron a la guerra, ¿no? Entonces, esta cuestión, digamos, ¿es Santa Cruz o Mérida? ¿O es Santa Cruz y lo que quedaban de los pueblos fronterizos, ¿no? Hay hasta toda una cuestión de jactancia de Crescencio Pot, que decía cuando estuvo en Shaya y le estaba preguntando a alguien, oye, ¿y esos perros todavía siguen allá en Peto? Y es que había dejado unos cañoncitos que le decía a los perros porque ladraban mucho, ¿no? Algún día vamos a ir por esos perros, ¿no? Le decía Crescencio Pot a uno en Shaya, ¿no? Entonces, si vemos esto, hay incluso hasta vemos de dónde vienen los Cruzó, ¿no? De qué pueblos están viniendo, ¿no? Ahí se señala de que los descendientes, la mayoría son de las fronteras, son estos desde Valladolid hasta la parte oriental, hasta Peto, Chaxinquín, Tatsiu, Chiquinzonot, Ichmul, todos estos que se fueron y que se unieron, ¿no? Fueron. De ahí comienza, ¿cómo se llama? El pueblo Cruzó. Eran fronterizos y como tal, que también querían, ¿cómo se llama? Alejar la frontera. Pero los que se quedaron se defendieron también, ¿no? Y hubo una defensa tremendísima que se dio, ¿no? Crescencio Pot venía en 1858, para terminar, nada más una anécdota, ¿no? Crescencio Pot en 1857 de septiembre venía de haber hecho la matanza de Tecash. Venía de febrero de 1858 de haber tomado a saco a Bacalar, ¿no? Cuando cae completamente Bacalar y toda su población ya se va hacia Honduras Británica. Viene para agosto en Peto con otro general, Zacarías May, y pues salieron en Angarías, porque los de Peto se defendieron a morir. Yo quisiera discernir un poco con mi amigo Gilberto. Efectivamente, en una guerra hay muertos, hay matanzas, hay violaciones de ambos lados. En ninguna guerra en la historia de la humanidad no ha habido masacres, pero la información que yo tengo es que la mayoría de las veces que los Cruzó invadían los territorios pues no ocupados por ellos eran respuesta a invasiones anteriores, ¿sí? De hecho, de la primera cruz que tuvieron los Cruzó fue raptada por el ejército y asesinaron a Hilaria Huatka. Por cierto, efectivamente, los Cruzó conforman por diferentes etnias. Nahuatl no es maya, Nahuatl viene del Nahuatlac y significa traductor. Esto ya nos habla de que existían
dentro de los cruzados de diferentes etnias que alimentó su cultura y su religiosidad. Entre ellos, habitantes de esta zona y este territorio que ya habitaban ahí ancestralmente y que no son reconocidos, porque siempre se ponen con cuando allí sí había mayas que nunca habían sido colonizados. Pero, y como prueba de esto, de que muchas de estas masacres fueron en respuesta a la invasión de los yucatecos, es lo que pasó precisamente en Tulum, porque efectivamente se habla mucho de Santa Cruz y se nos olvida que está Tixcacal Guardia, que está Tulum, que está Muyil y una serie de comunidades que se fueron organizando en una red dentro de una nación. Y no hay que olvidar, hay un informe del gobierno y del general Traconis, donde advierte al gobierno yucateco de la fortaleza de estas otras comunidades, entre ellas las de Tulum, y que si no se les invadía, se masacraba y se exterminaba, esto se iba a representar un problema. Y es así como llegan a Tulum, masacran a una gran cantidad de pobladores mayas y raptan a la secretaria de María Huicap y a su hijo, el príncipe Zulú, quienes son asesinados en Valladolid. Muchas de las contiendas que hubo después fue en respuesta a esta invasión. De hecho, en Chemash, en Cantanulquín, en las haciendas azucareras que estaban cercanas a las fronteras, fueron invadidas y efectivamente hubo masacres por los Cruzó. Pero quiero señalar que, por ejemplo, Juan Pomol, que fue el que invadió Cantanulquín, dejó una carta en la iglesia llamando a los mayas y mestizos a unirse a la contienda. O sea, no llegaban y mataban al que se le enfrentara. Eso yo no estoy de acuerdo. Ellos primero trataban de que los peones, los trabajadores, la gente que junto con ellos estaban inconformes en el sistema de explotación, se les uniera. De hecho, yo encontré un documento donde se habla que el Bernardino Ken, que es considerado uno de los más fieros e incluso crueles de los Cruzó, tenía la consigna de que si una persona se hincaba y se encomendaba a la Virgen María y pedía perdón, se respetara su vida. Sobre las mujeres, es muy importante decir que efectivamente Pastora, la esposa de Crescencio, que nunca fue rescatada, era una mujer yucateca de una hacienda, igual que la esposa de Bernardino Ken, que se llama Josefa y que se le llamó Josefa la Conversa, porque fue raptada de su hacienda siendo casada y se unió con Bernardino Ken. Estoy hablando de Crescencio y de Bernardino, los dos, uno líderes militares más importantes. Pero estas mujeres se casaron y tuvieron descendencia con estos jefes militares. De hecho, es muy interesante la historia de Josefa, que le llaman Josefa la Conversa, y lo quiero rescatar, porque a mí no me gustaría que se quedara esta idea de los bárbaros, sangrientos, crueles de Oriente, independientemente que haya habido excesos y abusos en ambas partes, porque cuando Josefa, y este fue un motivo de conflicto de Crescencio Pot y otro que se llama Bernardino Ken. Después de años de vivir entre los Cruzó, le ofrecen a Crescencio Pot dinero para que entregue a Josefa, que le llamaban la Josefa Conversa. Esta mujer es entregada a los yucatecos y a su familia contra su voluntad. ¿Y por qué es importante esto? Porque existen entrevistas que le hicieron a Josefa, llamada la Josefa la Conversa, donde ella se niega a dar ninguna información que pudiera perjudicar a los Cruzó. O sea, ella se integra igual que Pastora a esta sociedad. De hecho, pues, se convierte en una jefa más dentro de los Cruzó, y es tal su afinidad a esta lucha, tal su conversión, que nunca más vuelve a hablar español, nunca más se niega a hablar español. ¿Por qué hablo de estos casos de Josefa y de Pastora? Porque obviamente cuando los yucatecos secuestran a mujeres mayas, no se casan con ellas, las violan.
Eso es lo que ocurría en las haciendas y siguió ocurriendo dentro de la guerra. Y que en este caso veamos que mujeres secuestradas, claro, contra su voluntad, alguien podría decir que sufrían el síndrome de Estocolmo, pero que terminan como esposas de los jefes Khrushchev e incluso terminan adhiriéndose a la causa de los Khrushchev. Entonces, si bien en una guerra siempre hay excesos de ambas partes, crueldad, y las mujeres siempre hemos sido las principales víctimas de las guerras por las violaciones, no las pondría de ningún modo en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque los motivos para guerrear son muy diferentes. Yo les rogaría, Georgina, por su independencia, ¿sí? yo les rogaría que fuéramos un poco más breves porque pues el Sí, programa claro. tiene una duración, Sí, disculpe, un principio disculpe. y un fin. Sí me gustaría, por ejemplo, Carlos, Gilberto, que hicieran una reflexión sobre esto que acaba de decir Georgina, muy interesante, pero sí les rogaría también la brevedad. No sé quién quiera tomar la palabra. Gilberto, que es a quien aludió en estos momentos Georgina. Sí, mira, obviamente, ¿cómo se llama? Yo no soy, ¿cómo se llama?, a favor de esas ideas de poner a los Khrushchev como bárbaros, obviamente, no, yo incluso, a mí me parece que es muy importante la acción que hicieron los Khrushchev durante 50 años, ¿no? Y eso está, ¿cómo se llama?, correlacionado con esa defensa autonómica de la tierra que se dio en estos pueblos de frontera, ¿no? O sea, y hablo de Peto, hablo de Tecash, no, de Tecash no tanto, pero hablo de Chitás también. Sin ese peligro inminente que sería de vivir en la frontera, el avance del capital hubiera seguido, ¿no? O sea, los de Peto llegaron a la reforma agraria con sus tierras antiguas, ¿no? Terrenos nacionales, debido a que nadie quería trabajar la milpa por allá, porque estaban cercanos, ¿cómo se llama?, los rebeldes, ¿no? Esa fue una cuestión tremendísima, ¿no? Pero también había que rescatar, obviamente, que la guerra fue cruenta en muchos casos, ¿no? O sea, la barbarie se dio tanto entre la sociedad, entre los yucatecos, ¿no? Y también hubo barbarie que se dio entre los Khrushchev. Eso no es una cuestión de decisas que no podemos negar lo evidente. Hubo matazones. Bueno, yo quisiera retomar esta espiral histórica, yo sí lo veo como una espiral histórica. Quiero destacar algo. El resultado principal del levantamiento maya iniciado en 1847 fue la creación de Nojca Santa Cruz Ixbalamná, que es la capital del territorio que actualmente es Quintana Roo, desde donde gobernaban, donde se instaló un gobierno maya independiente, autónomo. Se constituye el pueblo maya como nación nuevamente, tiene su ejército, tiene su religión en torno a la Santísima Cruz, no hay ninguna cruz parlante, nadie habla aquí de alguna cruz parlante en la zona maya. Nuestros abuelos y abuelas hablan de Santísima, la Santísima como quien dirigió la guerra y mantuvo esa cohesión y unidad por medio siglo. Y ese medio siglo fue de recreación de nuestra cultura, se retomaron cosas que se habían dejado de hacer en el lado colonial. Durante ese tiempo la identidad se fortaleció, los llamados Khrushchev, bueno, algunos investigadores llaman Khrushchev por aquello derivado de que eran seguidores de la cruz, pero actualmente, y como resultado de ese levantamiento y de esa guerra, la identidad vigente es la de mayas macehuales. Somos mayas macehuales, Hachmayaón, somos mayas, Cuxanón, estamos vivos, Guayanone, aquí estamos, y nos diferenciamos del resto de los mayas peninsulares, no de manera discriminatoria, sino porque esa identidad se fue en un ambiente de enfrentamiento y de guerra. Esto no concluye cuando el ejército mexicano toma Santa Cruz en 1901. Unos dicen que en mayo, y Gilberto tiene razón en el escrito que le leí, no es el 3 de mayo cuando toman Santa Cruz, de mayo, precisamente porque el general Bravo
para burlarse de nuestros abuelos, para hacer escarnio de nosotros, quería llegar el 3 de mayo a Santa Cruz y tomarla, porque es la fecha en la que se celebra la Santísima. Los abuelos deciden no regresar, como hasta la fecha. Deciden no regresar a nuestra ciudad santa, a nuestra capital sagrada, Nojca Santa Cruz, Xbalamna, nada de Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz es algo que acuñó Nelson Ruiz de manera bastante equivocada. Y debo decirte también, Jesús, que a partir de ese momento la resistencia no solamente continuó, se saboteó la instalación del tren Maya, del tren que comunicaba a Vigía Chico con Santa Cruz. La guerra se transforma en una guerrilla activa. El hecho de que celebrara Porfirio Díaz el regreso a la civilización de esta porción del país no fue tal. Lo celebran en junio de 1901, cuando nos imponen el nombre de Santa Cruz de Bravo para festejar y premiar al genocida general Bravo. Pero hay que decir una cosa, entre 1901 y 1977 la resistencia continuó. Es larga la historia, les comentaré algunos hechos que confirman la resistencia. En junio de 1910 hay un levantamiento en Valladolid que se le llama la Chispa de Valladolid, el primer levantamiento indígena, campesino y popular en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Fue aniquilada, fue reprimida y sus principales dirigentes se refugiaron aquí en la zona rebelde y particularmente en el santuario maya de Chumpón. Y nos dicen equivocadamente que la revolución mexicana no llegó a Yucatán. Pues claro que no llegó, ya había iniciado hacía tiempo que este lugar vivía un momento o una etapa revolucionaria. ¿Por qué lo digo? Porque el primer resultado de la llamada Guerra de Castas fue lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Felipe Carrillo Puerto, antigua Santa Cruz, es la génesis, es el centro del estado de Quintana Roo. No se nos reconoce de esa manera, se habla de sur y norte en Quintana Roo como si no existiera el centro. Y mira que si seguimos haciendo ese recuento de la resistencia, se va más allá de 1910. Pasamos por levantamientos mayas que ocurrieron en 1924. Acuérdense que el golpe de estado de la Huertista, que tiene como un resultado trágico el fusilamiento del gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto, motivó el levantamiento maya en Canchoc, Xoquén, Tixhualactún, por decir algunas comunidades, y que fueron barridas, quemado Canchoc en 1924 por su resistencia. Así llegamos a 1933, unos dicen el último enfrentamiento maya con el ejército mexicano en Tzulá, que encabezó nuestro líder Evaristo Zulú. Pero no, en 1972 en Tizimín, escuchen, en 1972, un 20 de noviembre, el Palacio Municipal es quemado por los mayas, y en el 73 los canchoques vuelven a levantarse en Valladolid. Persiguen a un gobernador que tuvo que huir a bordo de un helicóptero para que no fuera linchado por los mayas que no estaban de acuerdo con su informe de gobierno. Y en 1975 el Palacio Municipal de Ticul también fue quemado por la comunidad maya, y así llegamos a uno de los levantamientos más enérgicos en la época contemporánea, en 1976 en Chemach. Fue tan grave el levantamiento maya que solamente quería proteger su territorialidad. Fue tan grave que el mismísimo secretario de la Defensa Nacional vino a coordinar un operativo policial con militar artillado en contra del pueblo maya, y en el que participó el 33 Batallón de Infantería. Así que imagínense lo que ocurrió después de la supuesta derrota maya, un 3 de mayo de 1901. Y no debo dejar de decirles que en los años 70, entre el 70 y 74, surge un sindicalismo independiente, insurgente, y nada menos que con el nombre y con la bandera de Jacinto Canek. Jacinto Canek fue la bandera principal del movimiento sindical, estudiantil y popular en Yucatán en 1974. Así Carlos, que si llegamos al 77 en Chemach, verás que el recuento es bastante largo, muy extenso, y creo yo que cuando dicen que vienen a pedir perdón el 3 de mayo, había que decir de qué, a quién le están pidiendo perdón, quién pide perdón, y quién dijo que el 3 de mayo de 1901 terminó la llamada Guerra de Castas. Esta resistencia continúa en otros términos,
y pudiera ser un tornarse violento, si se continúa con el despojo territorial, como al parecer está ocurriendo en la península de Yucatán. Gilberto, por favor, una conclusión muy rápida, 1 minuto, se nos acaba el tiempo, por favor, Gilberto. Sí, pues nada, yo creo que la resistencia indígena es de larga duración, ya lo dijo Carlos, ¿no? No acaba el 4 de mayo, sino que hay distintas defensas, tanto de sus derechos como de sus tierras, como incluso hasta de su lengua, su cultura, ¿no? Yo creo que con esto puedo acabar. Georgina también le rogaría, por favor. Pues las mujeres mayas siguen luchando. Tomaron el Congreso de Chetumal por defender su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre el derecho a la diversidad sexual, y están formando casas y grupos y colectivos para defender. Esto también es parte de la guerra de castas, si le queremos llamar así, de los levantamientos en pro de los derechos. Y son hoy las mujeres mayas que tienen la voz, quienes están siendo usurpadas, por cierto, en los distritos indígenas y en los distritos de las mujeres, y que continúan esta lucha. Basta de invisibilizar a las mujeres y particularmente a las mujeres mayas. Georgina Rosado, Gilberto Avilés, Carlos Chablé, muchas gracias por este tiempo para hablar acerca de un proceso histórico que nos damos cuenta, sobre todo con sus voces, que no se acaba en primer lugar, que no se ha terminado de estudiar, que todavía hay muchos procesos, muchos detalles, personajes que incluso hay que dar a conocer, visibilizar desde otra perspectiva y sobre todo acercarlos. Es una historia regional para muchos, pero es una historia que al mismo tiempo tiene incidencia en la conformación de nuestra identidad. Les agradecemos que nos hayan acompañado, además en este programa especial de Radio Educación para conmemorar este 3 de mayo, la fecha oficial del fin de la guerra de castas y lo que se ha dado en llamar la petición de perdón por agravios al pueblo maya, pero como bien decía don Carlos, pues habrá que reflexionar también en torno a ese mismo término. Pues los acompañó Jesús Alejo Santiago en este programa especial del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Muchas gracias por este tiempo y sigamos reflexionando sobre la historia. Hasta pronto. Guerra de castas. Historia de la sublevación maya.